buenas noches, bienvenidos a En Contexto, les saluda Fito Cabral. Esta noche vamos a hablar de temas económicos, la coyuntura, vamos a hablar de temas importantes como siempre y también desde el ámbito internacional. En el último bloque vamos a hablar de la situación argentina. Pero para empezar quiero darle la bienvenida al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, que está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, ministro? Muy buenas noches, Fito. Muy buenas noches para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es importante para nosotros hablar del tema habitacional en nuestro país, el déficit que hay, las soluciones que se pueden dar. Y bueno, este nuevo gobierno asume y plantea, digamos, como uno de los desafíos, la creación de 500.000 puestos de trabajo durante estos 5 años, y creo que está íntimamente relacionado con el tema de la vivienda, que me parece que la construcción es un sector que genera mucho trabajo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se plantean ustedes en estos 5 años de gobierno desde Vivienda y Hábitat? Así mismo, Fito, primeramente decir que probablemente una de las aspiracionales más importantes que tiene cualquier familia, cualquier ciudadano, es tener su casa propia. Sí. ¿Verdad? A partir de ahí, el presidente ya en campaña ha puesto mucho énfasis a la construcción de vivienda porque tiene varios impactos positivos. En lo social, lógicamente, tener la posibilidad de que una familia tenga su casa propia. Y en lo económico, el impacto que genera la construcción de viviendas en el torrente económico es muy importante. La construcción de viviendas genera 10 empleos de forma directa e indirecta. Directa decimos el albañil, el electricista, el plomero, el que pinta las paredes, ¿verdad? E indirectamente los que están involucrados en la provisión de los materiales, los choferes, el que provee los ladrillos, el que construye, el que hace las tejas, en fin. Tiene mucho impacto y cumple 2 deseos fundamentales del presidente: contribuir a esa generación de los 500.000 empleos y reducir el déficit habitacional que hoy ronda los 1 millón de unidades, tanto cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? 1 millón de unidades. Ese es un dato muy importante que se maneja ya hace un tiempo, ministro, en su mayoría déficit cualitativo. Sí. Para explicarle un poco a la gente, de estas 1 millón de viviendas, el déficit cualitativo, ¿qué representa? Bueno, va a ser un número fácil, ¿verdad? 80% del déficit es cualitativo, es decir, viviendas que necesitan ser ampliadas, viviendas que necesitan ser reformadas, estructuradas, y aproximadamente 20%, número más, número menos, nuevas viviendas, ¿verdad? Entonces esos son los números que tenemos hoy. El ritmo de las viviendas que se viene llevando adelante en los últimos 15, 20 años, inclusive podemos decirlo, ni siquiera cubre el crecimiento orgánico, ¿verdad? Para lo cual tenemos que dar un salto muy importante a los efectos de ir reduciendo estos números, ¿verdad? Es así que del gobierno estamos trabajando en 2 ejes nuevos, 2 líneas adicionales a lo que venimos haciendo en los últimos años, porque en los últimos años se trabaja en el segmento más bajo, Sí. que es la construcción de vivienda para sectores vulnerables e indígenas, y el segmento alto, que tiene la posibilidad de acceder al crédito a través de los bancos privados que están fondeados por AFD. Pero hay un sector medio, que es el mayoritario, que hoy no tiene posibilidad de acceder a un financiamiento y por ende no tiene la posibilidad de tener su propia vivienda. Eso el presidente de la República ya en campaña electoral planteó una propuesta que se llama Xerogapona, que apunta a que los ciudadanos puedan tener un financiamiento a largo plazo y a una tasa muy baja, que hoy sí ya estamos en condiciones de decir. Xerogapona va a tener un financiamiento hasta 30 años. Sí. Y a una tasa del 6.5% en guaraníes, la tasa más baja en la historia en la política de vivienda en el país. 6,5 ya para el prestatario. Para el prestatario. Claro, porque siempre se manejaba un porcentaje de la Agencia Financiera de Desarrollo y a eso se le sumaba un margen del banco, digamos, de la entidad financiera. Las entidades bancarias y financieras van a tomar a un número menor, lógicamente. 6,5, sí, probablemente sea la tasa más baja que hayamos visto. Es la tasa más baja.
Es la tasa más baja en la historia de la política de vivienda, ¿verdad? ¿Cuándo va a estar listo? Nosotros probablemente en la segunda quincena de noviembre ya va a estar operativo, ya va a estar ya lanzado y ya los interesados van a poder postularse y también empezar a adquirir sus viviendas en pozo, porque Claro. ¿Primera vivienda tiene que ser o...? Tiene que ser primera vivienda. Sí. Estamos hablando de un segmento que tiene ingresos desde un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos, Sí. que inclusive puede sumar el ingreso del núcleo familiar, es decir, Claro. la pareja e inclusive los hijos mayores de 18 años, porque al inicio te decía, Fito, ese segmento medio es el que hoy no tiene respuesta en el sistema, ¿verdad? Y cuando decís, ministro, en pozo, para que los que, digamos, no manejan esa terminología, significa casas que se van a construir. Desde el inicio, porque Claro. nosotros queremos controlar la calidad de las casas. Por eso instalamos varias mesas de trabajo con el sector privado. Una mesa técnica en donde se trabajó en las especificaciones técnicas de la vivienda, ¿verdad? Hablarlo en términos simples, está ya determinado el tamaño, la dimensión del cimiento, el tipo de mortero, mezcla que más le conocemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizar la calidad de la construcción. Claro, porque si te vas a endeudar a 30 años, Claro. más vale que la casa dure 30 años, ¿verdad? ¿Por qué ya una casa terminada? Es una pregunta que nos Sí. plantea. Porque no tenemos la certeza de que esa casa terminada, que puede ser muy linda, lindo colores, Sí. ¿verdad? Realmente la construcción se haya hecho con los parámetros de calidad Sí. que permita que dure 30 años. Porque como vos decís, Fito, si vos adquirís un préstamo a 30 años, ¿qué pasa si es una casa ya terminada y a los 1 año se rajan las paredes? Claro, encontrás un problema sube la estructural. humedad, Sí. ¿verdad? Y uno verifica, había sido el cimiento, en vez de ser de 60 centímetros de piedra bruta colocada con mortero realmente adecuado, el cimiento Pero se ha además, sí. además, te quiero preguntar, porque en este sentido, a mi consulta, creo yo, y esta semana lo estuvimos hablando en radio, que hay también un mercado con precios artificiales en el mercado inmobiliario, sobre todo de las viviendas que ya están construidas, ¿verdad? Me parece a mí que si esto tiene un impacto importante en cantidad de viviendas que se van a construir con una tasa baja de interés, también va a, digamos, de alguna manera regularizar un poco los precios de las otras viviendas. Te adelanto 2 temas. Primeramente, nosotros estamos trabajando en definir el precio metro cuadrado de la construcción, Claro, es básico el en precio cualquier mercado. metro cuadrado del terreno, Sí. y vamos a topear a poner un techo. Sí. Hasta acá ustedes pueden pagar en esta zona. Es más, el proyecto O sea, si querés ser beneficiario de este proyecto. del desarrollador. Claro. Porque el sector privado es el que va a construir la vivienda. No va a ser O sea, el- van a entrar al mercado. Sí, van a entrar al mercado, el sector privado va a presentarnos su proyecto, nosotros vamos a calificar si ese proyecto cumple nuestros requisitos de calidad y de acceso a los servicios básicos. Sí. Porque tampoco vamos a aceptar un desarrollo que esté alejado de los servicios, que Claro. no tenga medio de transporte. Que no haya planificación. Y también vamos a poner un precio máximo del valor de la vivienda. ¿Y cómo sacamos ese precio, Fito? Le pedimos al Centro Paraguayo de Ingenieros que nos dé la cotización de varios modelos estándar, cuánto cuesta 1 metro cuadrado de esa construcción. Sí. A eso, lógicamente, después se tienen que cargar los gastos administrativos, los impuestos y la utilidad correspondiente, ¿verdad? Y ese va a ser el precio que Sí, nosotros porque vamos a aceptar, porque te Hay que comento, decir, ministro, hay una especulación gigantesca en el sector inmobiliario, Con los con números precios que a veces son siderales, y uno dice, no, pero esto es Miami. Esto se compra en no sé dónde, en Europa se compra a estos precios. Y después hay otros precios que son mucho más reales. No puedo decir que todo esté en esas condiciones, ¿verdad? Pero si ustedes van a entrar al mercado de alguna manera, fijando topes, van a hacer una especie de Petropar. Sí, así mismo, vamos a regular el mercado básicamente desde el punto de vista. Es más, te cuento, con el trabajo que estamos haciendo, nosotros estamos creemos que vamos a lograr reducir 25% el precio de lo que hoy se está dando en promedio en el mercado. ¿De dónde salió ese dato? De AFD. En promedio, hoy AFD nos dicen, están pagando la gente o las ofertas 4.800.000 el metro cuadrado, terreno más construcción. Nosotros creemos que vamos a lograr reducir 25%.
con este trabajo que estamos haciendo. Además, este precio que te estoy diciendo lo hizo el sector privado. O sea, nosotros el trabajo que estamos haciendo es con el sector privado, con la academia y con el gobierno central, en un modelo... ¿Qué va a bajar? ¿A 3.300 más o menos? 3.300, 3.500 aproximadamente. Ah, el metro cuadrado, terreno más construcción. Terreno más construcción, más todos los gastos incluidos. Sí. Impuestos, todo ya sería para el beneficiario. Entonces, por eso también estamos haciendo un trabajo muy fino. ¿Y cuál es la reacción del sector privado? Porque así como a Petropar le molesta digamos, a los distribuidores privados, ustedes como ministerio, como la AFD, van a entrar al sector a Tuvimos regular. ya algunas pequeñas escaramuzas, pero por otro lado, como yo le dije inclusive a algunos, este es un segmento, un negocio nuevo, que hoy no tienen. Que pueden tenerlo y que pueden ganar mucha plata con esto. Van a ganar mucho en el volumen. Van a ganar mucho porque es más bien un negocio en volumen, más que, imagínate, Fito, que un desarrollador pueda tener 50, 100 viviendas y que prácticamente encuentre más de 100 o 200 personas que ya tienen el crédito en mano. Sí. Y va a estar comprándole directamente, ¿verdad? Entonces, aquel desarrollador que tenga una visión de futuro, por supuesto, estoy convencido que va a aceptar. Lógicamente, hubo alguna escaramuza, pues le mostramos. Como acá está, este es el precio que el Centro Paraguayo de Ingenieros nos mostró. Vamos a discutir sobre este número. El costo está aproximadamente en planta baja 2.200.000 el metro cuadrado. Sí. Y sobre eso carguemos los impuestos. Entonces, este es el precio que tenemos. Entonces no puedes ni decirme 3 millones el metro cuadrado el costo, cuando acabo de tener la posibilidad de haciendo el costeo. Entonces, esos son los nuevos aportes. Saludo a la gente del Centro Paraguayo de Ingenieros que ahora van a estar, todos le van a estar llamando para qué pasaron esos precios, pero bueno. Pero Fito, si uno inclusive no, pero es necesario, es una política de Estado. La gente no puede vivir sin vivienda, la gente no puede tener seguridad ni perspectiva si no tiene, digamos, un techo para ellos y para sus hijos y donde pueda vivir, digamos, hasta la vejez y estar tranquilo. Aparte, Fito, cuando el Estado interviene, que son recursos de la ciudadanía, tenemos, a mi criterio, la obligación de hacer esto. Ahora, si es un negocio privado con privado, fantástico. O sea, si el privado quiere, un desarrollador privado quiere ofrecer a 10 millones el metro cuadrado su propio desarrollo inmobiliario, tiene la absoluta libertad de hacerlo. ¿De cuántas viviendas estamos hablando o de qué monto de financiación estamos hablando globalmente? Nosotros inicialmente vamos a arrancar con 40 millones de dólares. Eso se va a ir fondeando porque también hay una curva de aprendizaje en este modelo. Es la primera experiencia que es absolutamente revolucionaria dentro del tema de la vivienda. Con esto queremos instalar una política de Estado en el tema de vivienda, porque esto va a ir girando, ¿verdad? El beneficiario va a pagar su primera cuota cuando ingrese en la casa. Eso te iba a preguntar, porque cuando decían pozo, es un proyecto que empieza, digamos, desde cavar los cimientos y todavía no está en la casa. Claro, imagínate, estimamos 6 a 8 meses y en planta baja. Entonces, estamos viendo todos los detalles. Por decirte, si uno empieza en pozo, vos está pagando tu alquiler. Y si te hago pagar ya tu cuota al inicio, tener el alquiler más la cuota. Sí, se desbarajusta toda la economía de esa familia. Para muchos va a ser imposible. Entonces, hemos tenido en cuenta esos detalles. Entonces, ¿cómo va a ser? Cuando ingresa a su casa, ahí recién va a pagar la cuota de su vivienda. Mientras tanto, mientras se construye, él va a seguir pagando por la cuota de su alquiler. Pero entonces son detalles que hemos visto todas las posibilidades para que esto realmente sea un éxito, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, seguimos trabajando para ultimar todos los detalles. Se plantea, digamos, esto como un objetivo en la creación de barrios, de sectores, digamos, donde se concentren las viviendas, o cada persona puede elegir, yo quiero en tal barrio una casa, en otro barrio se va otra persona, otra casa. No, lo que nosotros queremos realmente también es aumentar la densidad de las ciudades, ¿verdad? Lógicamente, porque eso afecta a los servicios. Por eso que nosotros como ministerio previamente, como te decía, vamos a aprobar un desarrollo. No vamos a aprobar un desarrollo que esté a 5 kilómetros de los servicios, donde no haya transporte, no haya servicio de salud, no haya educación, seguridad, ¿verdad? Que fue una experiencia que también recogimos del Brasil, en donde estuvimos hace 45 días.
para enterarnos por la experiencia del vecino país que ha sido muy exitoso, Mi Casa, Mi Vida, que también cometieron sus errores. Sí. Entonces, aprender en lo positivo y aprender también sus errores. En algún momento me comentaron que ellos llegaron a ser barrios muy alejados de las ciudades y en vez de ser una solución generaron miles de problemas porque no había transporte público, no había servicios de salud, no había seguridad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros vamos a aprobar aquellos proyectos en donde los servicios mínimamente estén garantizados. Una experiencia que, bueno, desarrolló nuestro país y que siempre está evaluándose es la del barrio San Francisco. Sí. ¿Qué tal se dio esa experiencia? Yo sé que estás hace poco tiempo en el ministerio, pero me imagino que recibís los reclamos de la gente, las necesidades que hay allí. Bueno, Barrio San Francisco tiene para mí muchas aristas positivas, algunas que pueden ser mejoradas. Una de las aristas que no concluyó fue justamente instalar una industria textil para generar empleo y arraigo a los pobladores. Esa arista hoy estamos trabajando, estamos con la posibilidad muy cierta de instalar una industria textil que genere entre 200 a 300 empleos a la gente del barrio para que justamente se genere ese arraigo. Entonces, queremos recoger todo lo positivo y ver qué cosas no funcionaron tan bien para aprender las próximas experiencias. Entonces, todo eso nos ayuda y nos vamos a sumar para lograr el propósito que estamos empeñados. Y en estos días también estuvo en el tapete el caso de, digamos, el predio de Mariano Roca Alonso, que, bueno, el MUP hizo un gasto allí para tratar de mantener la estructura. Finalmente la estructura está aparentemente en mal estado y hay casi $1 millón ahí que bueno, no tuvieron el resultado esperado. ¿Es factible un proyecto allí en Mariano Roca Alonso? Porque por lo menos los servicios están cerca. Sí. La primera obra que yo visité luego de ser designado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat en transición fue el complejo Mariano Roca Alonso, para interiorizarme justamente de la situación. En ese predio de 17 hectáreas que es del Ministerio del Urbanismo, que adquirió del IPS hace más de 5 o 6 años por, creo que eran superior a 35.000 millones de guaraníes, está terminando una infraestructura muy importante, acceso de pavimento de hormigón, toma de agua desde el propio río Paraguay, planta de tratamiento, tanque de reserva de creo que era 500.000 litros. O sea, hay una infraestructura muy importante en donde originalmente estaba pensado hacer los complejos habitacionales para el Juego de Sur. Esa es la información que tengo. Después vino la pandemia, paró todo ese proyecto, en fin. Hoy estamos a 3 a 4 meses que concluya esa infraestructura que tiene un valor de más de $11 millones, más el valor del terreno. Lo que queremos es que el sector privado lo desarrolle. El Estado va a aportar el terreno más la infraestructura. Y que el privado desarrolle la cantidad de departamentos que salga. Una alianza público-privada. APP, así mismo, es que realmente justamente tenemos un dictamen que se puede aplicar para temas de infraestructura APP. Entonces lo que queremos es aplicar eso. Estamos trabajando para posteriormente, cuando tengamos cerrado la idea y el modelo, invitar a todos los interesados a participar. Y bueno, el sistema de adjudicación creo que es similar a lo que fue la Ruta 2 y 7, será la propuesta más conveniente para el Estado paraguayo. Una concesión con una cantidad de años. Así mismo. Entonces, ese es un poco lo que queremos hacer con nuestros terrenos propios que también tenemos en varios otros lugares, tanto en capital como en otras ciudades del interior. El ministerio tiene muchas propiedades, así como el Estado paraguayo. Entonces lo que queremos es darle participación al sector privado en eso. Tengo que consultarte, ministro, respecto a los probables casos de corrupción y burocracia. Son dos cosas diferentes, pero están íntimamente ligadas, porque cuando uno encuentra mucha burocracia en una institución, finalmente siempre hay una salida que, bueno, representa un pago, una cuestión de corrupción que está ligada. Los procesos en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat pueden mejorar, tienen que mejorar, la gente puede ir y hacer el trámite o necesariamente siempre hay un gestor ahí en el medio. Justamente acabamos de emitir un comunicado para denunciar ante la ciudadanía que aparecen personas que ofrecen vivienda al ministerio a cambio de dinero, ¿verdad? Se deben acortar muchos procesos de los cuales estamos trabajando, porque muchas veces se alargan los procesos justamente para generar las dificultades para posteriormente ofrecer las soluciones, ¿verdad? También queremos implementar medios tecnológicos
para poder llevar adelante los trámites. Te adelanto, a los Cerro Gapona, por ejemplo, estamos trabajando para que los postulantes de su celular empiecen ya a postularse y a poder llenar toda su información. Como un expediente electrónico. Como un expediente electrónico. Entonces, genial. Inclusive, el banco electrónicamente le va a empezar a verificar su condición de ingreso, porque va a estar la plataforma, va a estar conectado, por ejemplo, a la SED, a IPS, para que, bueno, Fito Cabral se sepa cuánto aparentemente tiene su ingreso y ahí hacer confirma directamente lo que yo declaro con esas bases de datos. Así mismo. Entonces, en el día prácticamente vos en mi caso me conviene, te soy sincero, a mí me conviene que se confirme y se vea ahí, y creo que para la mayoría la gente debería ser así, ¿verdad? Entonces, que estamos en esa tarea de ir aplicando la tecnología, de reducir el contacto humano, llamémosle así, para evitar ese tipo de inconvenientes. Te repito, ayer justamente sacamos un comunicado de denuncia de personas que están pidiendo plata para ser adjudicados. Y eso ocurre diariamente en todo el país. Permanentemente estamos recibiendo que hay un X que se fue a prometer vivienda a cambio. Es un sueño, el sueño de la vivienda. ¿Quién no va a quedar, Fito, si vos le decís 50.000 dame? Claro que te va a inventar de cualquier lado. Entonces, en la medida que apliquemos el uso de la tecnología, yo creo que vamos a ir reduciendo la burocracia y por ende la corrupción. También te iba a preguntar respecto a los subsidios que, bueno, se anunciaban en el periodo anterior y que tenían que ver justamente con clase media, digamos. Esto que era un programa especial que representaba un monto de subsidio de acuerdo al monto que costaba la vivienda o el préstamo que uno sacaba para adquirir la vivienda. Sí. Existen esos programas en donde hay un nivel de subsidio para la clase media que tiene ingresos entre el 5 y el 20%. Lo que vamos a adicionar, que es Cerro Gapona, es un producto nuevo en donde la tasa está subsidiada, 6.5, en donde el plazo hoy no existe. Entonces ese es el gran aporte del gobierno de lograr un financiamiento a ese plazo y a esa tasa. Pero fíjate, Fito, esto después va a empezar a girar, ¿verdad? Y la propia persona que empieza a pagar su cuota va a generar el monto de dinero para próximos préstamos futuros, porque suponete vos sos adjudicado hoy, el desarrollo al cual adquiriste culminó en 8 meses, al ingresar a partir de vas a empezar a pagar y ese recurso va a... Es un fondo que se va a retroalimentar. Que va a ir retroalimentándose y con eso vamos a poder dar soluciones a miles y miles más de familias. Por eso decimos que es una política de vivienda que se va a instalar a partir de este programa. Sí, decías esto que puede empezar, digamos, en la segunda quincena de noviembre como un lanzamiento del producto. ¿Y cuándo podría estar, digamos, disponible para la gente? Y nosotros creemos que a fin de noviembre, a más tardar, ya van a estar los primeros desarrollos para que la gente interesada pueda postularse a la vivienda y al préstamo. Creemos que tal vez para fines de diciembre las primeras paladas iniciales se van a poder estar iniciando, es lo ideal, ¿verdad? Y que para julio, agosto se estén entregando las primeras viviendas de Cerro Gapona y la gente empiece a habitar. Y a partir de ahí, esto ya va a ir girando mensualmente, quincenalmente. La famosa consigna de tu casa a precio de alquiler se va a cumplir. Y con esto sí, haciéndote un cálculo, Fito, la persona que tenga un préstamo de 300 millones de guaraníes, su cuota es menos de 1.900.000 guaraníes mensuales. Sí, porque es 30 años. A 30 años. Claro. Entonces, creo que hay una tabla, creo que el que tenía un ingreso de 250, el monto mensual era un poco más de 1,5 millones, 1,5 millones aproximadamente. El que tiene salario mínimo inclusive era menos de 1 millón. Es decir, que hay personas que hoy están probablemente pagando esa cantidad en alquiler que se va a convertir en cuota a 30 años de plazo. Sí, y nos decían algunos economistas, finalmente la casa se convierte en una inversión y en un ahorro, que finalmente la familia tiene eso como un bien. Sí, lo va a tener a 30 años porque el préstamo es hipotecario, pero finalmente es un ahorro. Y en muchos casos, Fito, va a ser probablemente el único activo que tenga a lo largo de su vida. Probablemente. Por eso decía al inicio, una de las aspiraciones más importantes que tiene cualquier familia es tener tu casa propia. En 5 años, ¿cuántas viviendas es el objetivo? Bueno, nosotros
una aspiración que tenemos con el presidente, tratar de llegar a 100.000 viviendas en la sumatoria de todos los programas, ¿verdad? 100.000 viviendas. En todos los programas, Sí. porque esto que estamos hablando es adicional, o sea, ningún programa se suprime, Sí. sino se adiciona. Claro, continúan los programas anteriores. Sí. Las viviendas para sectores vulnerables, indígenas, nosotros tenemos previsto el próximo año con nuestro presupuesto aproximadamente 5.000. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto se lo va a poner más desarrollar nuestros propios predios. Porque no solamente tenemos buenos predios en Roque Alonso, hay una propiedad muy importante sobre la avenida Artigas de 8.000 metros cuadrados que está sobre la propia avenida, que también es posible desarrollarlo de la manera que Sobre la avenida Artigas. Sobre la avenida Artigas, al lado de, no sé si puedo decir, hay una estación Claro, de servicio claro. que es Gas Corona, sobre Artigas. Sí, cerca del Ecuabolaño. Sí, pegado a ese, es una propiedad de 8.000 metros cuadrados que es del Ministerio de Urbanismo. Es el centro de Está a Asunción en 1.000 este momento. metros de un desarrollo muy importante que es Claro. inmobiliario que se está haciendo en este momento. Y está cerca del puente en este Y momento. bueno, ese es del Ministerio. Otra propiedad importante, Mariscal López, esquina Brasil, en la esquina mismo. Es del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. No, Mariscal López, esquina Brasil. Me estoy ubicando, es cerca de los sanatorios, cerca de la Casa Argentina. Enfrente de Casa Argentina. Ese es un predio del Ministerio. Y así tenemos Y propiedades. dependiendo del sector también se plantea, me imagino, un proyecto diferente. Porque Claro, si vos tenés entonces, Mariscal López y Brasil, es para haces un un segmento edificio. un poco superior, Sí. convengamos. Entonces, Y haces un edificio de departamento. claro, entonces estamos pensando diferentes segmentos, de acuerdo a la ubicación del terreno, Sí. entonces el producto del análisis va a indicar para qué segmento está destinado y qué segmento puede pagar. Pero Claro. con 3 ejemplos te estoy demostrando la cantidad de propiedades que nosotros tenemos, Sí. que hoy están sin ninguna utilización, sin ningún beneficio prácticamente para nadie. Que desarrollándolo de esta manera puede ser tremendamente importante. Así Claro. es que creo que de lograr estos dos propósitos, desarrollar nuestro propio terreno, que Cerro Gaporá sea un éxito, hay un antes y un después para el sector de la Claro. construcción de vivienda. Es muy importante manejar estos datos y estos objetivos que tienen ustedes desde el nuevo gobierno, porque para nosotros y para toda la ciudadanía son un insumo para controlar y decir, de aquí a un año Sí. o de aquí a 2 años, todavía no están cumpliendo con esto, qué pasó con este programa, por qué no está la financiación. O sea, para la gente es un motivo de, creo yo, expectativa, de horizonte, pero también para ustedes es una responsabilidad ante el reclamo que pueda surgir. Totalmente de acuerdo, Fito. Realmente estamos expuestos a eso, ¿verdad? Y bueno, ojalá que podamos concretar porque, como te decía, va a ser muy importante para todo el país en lo social por la posibilidad de darle techo propio a las familias, en lo económico porque probablemente no existe otra actividad que genere tanto empleo como es la Sí. construcción de viviendas, porque también apuntamos a la utilización de los materiales tradicionales que hoy tenemos en el mercado, ¿verdad? Queremos que todo lo que falte ladrillo, que falte tega, que falte tehuelón, queremos que falte mano de obra, que traigamos a nuestros compatriotas que están hoy en la Argentina a que vengan acá a desarrollar todo lo que han aprendido y que construyan Sí. acá en el Paraguay. Ministro, finalmente, esto no es parte de una plataforma política tuya. No, esto es el proyecto del presidente de la República, como te decía Fito. Esto el presidente, si vos verificás, en campaña electoral ya había planteado Cerro Gaporá, ¿verdad? Hoy, cumpliendo ese compromiso de campaña, él está impulsando este programa y él es el entusiasta número 1 para que esto se concrete. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro Juan Carlos Baruja, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que estuvo con nosotros esta noche. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Mario Valmelli, de la Asociación Rural del Paraguay, para hablar del mundo de la carne, los negocios que puede desarrollar nuestro país y cómo están los mercados. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y, como siempre, nosotros te recomendamos que te informes con la revista Plus. La intensidad con la que se mueve el mundo de los negocios y las finanzas hace imperativo actualizar constantemente la información. Revista Plus es la publicación de economía y negocios por excelencia de Paraguay. En esta edición, en tapa, Paraguay merece llegar al grado de inversión. Lo dice Germán Rojas Irigoyen. Él es presidente de una importante entidad financiera. Informate ingresando a revistaplus.com.py. Y como anunciábamos, está con nosotros esta noche Mario Valmelli. Él es de la Asociación Rural del Paraguay, él es de la Comisión de Carne
de la Asociación Rural del Paraguay y conoce perfectamente este mundo del mercado de la producción de carne y todo lo que tiene que ver con los desafíos que hay en este mundo de la producción. ¿Qué tal, Mario? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fito. Al contrario, un cordial saludo para tu amable audiencia y el placer es mío estar acá. ¿Cómo estamos en el mundo del mercado de la carne en Paraguay? Porque se habla mucho de la calidad de nuestra carne, se habla mucho de la genética, pero bueno, no tenemos un parámetro para decir en el ranking mundial estamos en tal posición. Mira, el Paraguay la verdad es que ha dado un crecimiento en la producción de carne, tanto en su calidad como en su cantidad, muy sustancial en los últimos 20 años. Fíjate vos que Paraguay antes exportaba alrededor de 53 millones de dólares, 75.000 toneladas hace 20 años y hoy exporta más de 2 millones de dólares, porque si consideramos la carne como tal, más los subproductos comestibles y no comestibles, el año pasado exportamos 333.000 toneladas y con todos los subproductos y todas las otras carnes llegamos a pasar los 2.000 millones de dólares. De manera que Paraguay hoy ha dado un salto increíble, son 20 años apenas, y ocupa en este momento el 10º lugar como país exportador de carne. Llegamos a estar en un momento dado en el lugar número 6, incluso por delante de Uruguay, pero después por algunas circunstancias fuimos retrocediendo. Ellos también tuvieron un poco de mejor performance y entonces eso es lo que permitió que hoy ocupemos el 10º lugar. En el mundo existen países que tienen exportaciones muy importantes, pero que sin embargo consumen mucha carne. Claro, un mercado interno muy importante. Claro. Esa es la situación de Brasil. Brasil es el mayor exportador de carne del mundo en volumen y también en ingreso de divisas. Sin embargo, no exporta más del 18 al 22% de su carne porque tiene un consumo local, obviamente apalancado en esa población que tiene muy grande. Lo propio sucede con Argentina, que también exporta alrededor del 25 o el 30% y consume el 70%. Sin embargo, Paraguay y Uruguay tienen perfiles exportadores muy diferentes. Claro, ¿verdad? Somos mercados pequeños. Somos mercados pequeños. Fíjate vos que Uruguay tiene menos población que Paraguay. Sí. Y exporta así. Este año luego estamos ahí nomás los dos, estamos en la misma cantidad de toneladas exportadas, pero básicamente los dos tenemos el mismo perfil exportador. ¿Qué significa eso? La cantidad de carne que nosotros producimos, podés salir a poner acá frente a Telefuturo, no gratis, se regala. No hay forma de consumir toda esa cantidad de carne, porque tenemos una población chica y el rubro carne sí se ha convertido en un rubro estrella, vamos a decir, de la exportación del Paraguay, y entonces tiene lo que se llama una alta dependencia de la exportación. De manera que nosotros hoy hemos avanzado mucho, pero también tenemos que reconocer que al igual que Uruguay, tenemos una dependencia de la exportación. Vos me preguntabas cómo es, qué países, y bueno, por eso yo siempre suelo aclarar, cuando usted o cuando escuchamos, ¿verdad?, que se da tal o cual situación, sea sanitaria o sea lo que sea en Brasil o en Argentina, con el tema de las devaluaciones y otros factores más, estamos hablando que eso afecta al 20 al 30% de toda la producción. Claro. Si hoy Brasil deja de exportar, entonces lo que se deja de exportar es el 30%, el 70, 80% se consume. Esa situación no hay con Paraguay. Paraguay y Uruguay son países exportador dependientes. Claro. Por otro lado, por supuesto... No, Paraguay no puede dejar de exportar. Por la cantidad de producción que tiene, no puede dejar de exportar, porque el mercado es tan pequeño que es imposible que se consuma todo acá. Imposible, ni siquiera la mitad, ¿verdad? Nosotros, el Paraguay es un país que en los últimos años se destacó por ser un productor de alimentos, básicamente para 60, 70, de acuerdo al rubro, hasta 80 millones de habitantes. Entonces, somos, como se dice vulgarmente, exportador dependiente. Claro, 10 a 12 veces más que nuestra población. Mucho más, ¿verdad? Entonces, y ahora que se redujo la población 1 millón de personas, de acuerdo al último censo, más aún. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos. Pero, fíjate algo, por un lado podemos hablar de una
si queremos llamarle debilidad o dependencia de la exportación, pero por otro lado, 67% de todas las divisas que entran al Paraguay entran del sector agropecuario. Dos terceras partes entran, y un poquitito más del agro, y una tercera parte entra de la ganadería. Yo, un poco, tal vez siempre escuchando, porque yo finalmente soy un productor, pero que escucho mucho lo que dicen los economistas. La ganadería nacional mete 2.000 millones de dólares al mercado cambiario, por decir así, sí, a la economía nacional. O sea, es un monto muy importante, ¿verdad? Para una economía que de hecho es sencillamente no muy grande, ¿verdad? Claro. El Paraguay tiene una matriz que nos puede gustar o no nos puede gustar, económica, apalancada en el sector agropecuario, Fito. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? También en esa situación se encuentran, o sea, no es para tampoco, digamos, sentirse disminuido por eso. Países como Australia, Nueva Zelanda, también Holanda, Irlanda, son países que tienen desde luego una economía, son primer mundo y más, sí, y tienen una economía con una matriz agropecuaria, basada en los recursos naturales, con servicios, por supuesto, que alcanzan a tener una preponderancia, pero que la industrialización se hizo alrededor de estos recursos, justamente. Y hablando de industrialización, y esto que planteabas, digamos, de el sector agropecuario como matriz productiva en nuestro país, ¿se puede mejorar, digamos, el valor agregado en la industria de la carne? ¿Se puede, digamos, tener calidad de exportación, generar empleos en Paraguay y así exportar con más valor? ¿O la carne tiene, digamos, unas exigencias que prácticamente se exporta así en bruto? No, por el contrario, Paraguay tiene, en serio, industrias muy modernas, muy acordes a los mejores y más exigentes mercados. Por eso es que Paraguay está habilitado para la Comunidad Europea, está habilitado para Israel, sí, está habilitado para varios mercados muy exigentes. De manera que la base industrial de inocuidad, sanidad y calidad está. Bueno, las entonces, cuotas famosas que te ponen los países y te dicen, para llegar a esta cuota necesitas pasar por todos estos controles. En el caso de Estados Unidos, ni hablar, hemos pasado las más exigentes pruebas en los últimos 24 a 36 meses. Y claro ya está habilitado Estados Unidos, perdón no, que te interrumpa. Estados Unidos todavía no está habilitado. ¿Qué es una cuestión de negociación ya? No, es una cuestión, te diría una decisión política. El servicio oficial, el SENACSA, ha hecho una gestión muy importante. Pasó, digamos, que todos los exámenes que se necesitaban a nivel industrial, sí, y también la parte productiva, colocó los animales, por decir así, pues la base de todo esto son los animales, claro, finalmente, ¿verdad? Acordes a las exigencias, y estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando, y la verdad que se está alargando, claro, más de lo que esperábamos. Estamos así de hace 24 meses y cada trimestre, como suelo decir, el siguiente trimestre se va a habilitar, sí, en la Expo se va a anunciar, con el nuevo gobierno vamos a empezar a exportar. Porque aparentemente hubo también, digamos, un planteamiento proteccionista de los productores en Estados Unidos para evitar que salga de aquí la carne de exportación. ¿Hubo algo parecido? Sí, pero esas son, porque una vez pasadas las exigentes pruebas del mercado americano, ¿verdad?, que es obviamente desplegada por las organizaciones oficiales de ellos, se somete a una audiencia pública. Sí. Y es también natural, sí, que los productores busquen hacer comentarios proteccionistas al respecto, ¿verdad? Inclusive buscando, hasta si se quiere, disminuir la calidad de la carne y todo eso. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron positivos, y también empresas que compran y se proveen de carne paraguaya en otros países también hicieron comentarios a favor de nuestra carne. De manera que yo te diría, nosotros
deberíamos ser habilitados ya, sería justicia, por Claro. decir así, que ya seamos habilitados. Estados Unidos tiene mercados habilitados a muchísimos países, inclusive a Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua tiene un mercado, Estados Unidos importa alrededor del 3% de su carne de Nicaragua, ¿verdad? De manera que yo creería Con quienes que tienen diferencias políticas muy grandes, hay que decirlo, claro. ¿verdad? Muy grandes, ¿verdad? Sin embargo, ellos exportan carne y nosotros no, ¿verdad? Entonces, para nosotros también es una situación, si se quiere, negativa, porque, como te digo, si tenemos exámenes y tenemos aprobaciones y habilitaciones en la Comunidad Europea, ¿verdad? Claro. Imagínate. ¿Cuánto representa Estados Unidos si se llega a cubrir, digamos, la cuota que habilitan? No, en primer lugar, Estados Unidos no nos va a dar a nosotros en principio una cuota propia. Si nos habilita, como creemos que debe ser desde luego, nos va a habilitar en una cuota que se llama de terceros países. También es una preocupación nuestra porque es una cuota en donde está, por sobre todas las cosas, Brasil. Brasil, esa es una cuota que tiene alrededor de 60, 66 mil toneladas y Brasil la cumple normalmente el 15 de marzo. A puridad Brasil la considera una cuota suya. De manera que dice, si nosotros tenemos que exportar a Estados Unidos el 15 de febrero, cumplir la cuota, lo vamos a hacer y tienen capacidad de hacerlo, ¿verdad? Estamos ya, por decir así, aceptando una situación, porque por supuesto nosotros somos los que pedimos, pero con mucha preocupación porque vamos a estar fuera de la cuota, prácticamente desde el momento que Brasil la utiliza en un 99%. Sí. Vamos a entrar a competir con Brasil, pero no importa, queremos entrar al mercado americano. Y fuera de la cuota, si mal no recuerdo, los aranceles están en el orden del 26%, algo por el estilo, ¿verdad? De todos modos, Fito, haber logrado entrar a Estados Unidos constituye también, así como está el pasaporte de la Comunidad Europea, estaría el pasaporte americano y nos facilitaría también exportar a Canadá y a México. Claro. ¿Verdad? Es una línea que está ahí nomás. El tratado en que NAFTA. tienen ellos como países. Claro. Y también Canadá, ya hemos pasado todos los exámenes y prácticamente estamos, si se quiere, habilitados. Pero todos estos mercados de alguna manera se mueven en función, si se quiere decir, a la decisión de los Estados Unidos. ¿Cuánto vamos a llegar a exportar? Y mira, yo no creo que en el primer año exportemos más de 6 a 10 mil toneladas. Para que vos te hagas idea, Paraguay exportó el año pasado 333 mil toneladas. ¿Verdad? O sea, es muchísimo. Pero bueno, peleemos por esas 6. Mi expectativa como productor, pero son los industriales los que más podrían hablar al respecto, es que vamos a tener un techo de alrededor de 20, 25 mil toneladas va a ser el techo de carne que nosotros le vamos a exportar a Estados Unidos. No, ni el 1%. Perdón, ni el 10%. No va a llegar a ser el 10% probablemente, ¿verdad? Es una situación real que tenemos que asumir. No obstante, nosotros queremos abrir ese mercado, ¿verdad? Es importante para nosotros. Y si nosotros pudiésemos exportar esa cantidad, y bueno, sería fantástico también el tipo de carne que ellos importan, que es carne industrial, es el tipo de carne que no está teniendo suficiente mercado para nosotros hoy. Pero esa es la situación hoy. ¿Y qué pasa cuando, digamos, Paraguay no logra exportar lo que tiene previsto? ¿Qué pasa a nivel local? ¿Bajan los precios? ¿O cuando, digamos, exportan más de lo que podía, suben los precios? ¿Cómo se comportan los precios aquí? Mira, el mes de septiembre fue un mes que justamente, por eso esta entrevista de repente cae como anillo al dedo para explicar. Fíjate vos que en el mes de septiembre fue el mes que menos carne se exportó en los últimos 13 años. Desde el 2011 creo que cuando tuvimos algún accidente sanitario donde nos bloquearon toditas las exportaciones cerradas, fue la última vez que exportamos así, ¿verdad? Las exportaciones de carne cayeron entre agosto y septiembre 59%, imagínate un poco. Y sin embargo lo que se observó en el mercado local, ¿qué es? Que faltó carne, que los precios subieron, la costilla subió alrededor del 42%. ¿Por qué? Porque el Paraguay exporta carne sin hueso. Entonces la carne a la que más accede la población en general es la carne que queda. Entonces la carne que muchas veces se llama de segunda, pues una carne buena. Ahí tenemos la costilla, tenemos la carnaza blanca, tenemos parte del vacío, parte del cuadril. En fin, son cortes que quedan acá para la población. Cuando no se faena porque no se puede exportar, que es lo que pasó el mes pasado,
porque no tenemos suficiente mercado. La Asociación Rural sostiene que el Paraguay tiene un importante problema estructural de falta de mercado para la carne. Cuando sucede eso, y bueno, falta, no es que sube el precio luego. Se faena falta menos. carne. Se faena menos. Se faenó. Entonces hay menos oferta y sube el precio. Pero lógico. Pero muchísimo menos se faenó el mes pasado. Entonces... Claro, porque el productor, digamos, o el gran productor, vende a los frigoríficos para la exportación principalmente. Claro, el productor vende a los frigoríficos a la exportación, pero tampoco el frigorífico exporta toda la carne, porque te reitero, la carne con hueso no se exporta. Sí. Se queda la costilla, se queda el puchero, se queda la carnaza blanca, parte del vacío, básicamente. Entonces, cuando la industria no tiene condiciones de faenar para exportar, como pasó el mes pasado, entonces hay una suerte de quiebre. Y entonces el precio sube porque es una cuestión de oferta y demanda y no hay carne para el consumidor local. El mes pasado se demostró algo, Fito, o sea, que nos conviene que hayan más mercados de exportación, que se faene más y que aquí haya más, digamos, carne disponible para que bajen un poco los precios. Totalmente, totalmente. ¿Y Porque qué falta en términos de política de Estado, de política exterior para generar esos mercados? te voy a explicar. Frecuentemente uno lee por los periódicos los medios de comunicación de usted y otros más. Tenemos 70 mercados abiertos, habilitamos Singapur. Así. El punto nomás es, Fito, que 11 países, solo 11, concentran el 81% de toda la carne que se importa en el mundo. O sea, entre 11 países importan el 81%. Sí. Hay que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y 4 países, 4 solo, importan el 63%. Poca gente sabe, Paraguay está fuera de esos 63%. Paraguay no le exporta a China, no le exporta a Estados Unidos, no le exporta a Japón y no le exporta a Corea. Esos 4 países importan el 63% de la carne de todo el mundo. Del mundo. Sí, y nosotros no estamos en ninguno de esos mercados. En ninguno de esos países. En ninguno de esos países estamos. Entonces, ¿Y estamos en el resto de los 11 o tampoco? No, tratamos de estar en el resto de los 11, pero el resto de los 11 también tienen, uno de ellos, por ejemplo, que está totalmente a la baja, es Rusia. Rusia es otro mercado que hoy está con serias dificultades. Entonces, Paraguay ya está luego fuera, o sea, tiene 30, imagínate el mérito de Paraguay. Es número 10 y apenas tiene el 37% de los mercados habilitados. No tenemos mercado, no podemos seguir creciendo en ganadería. La ganadería no puede seguir creciendo en Paraguay, no hay condiciones. Claro. Porque al no tener... Tiene un techo. Pero es que tiene un techo y lamentablemente te voy a pasar un dato. Australia, que es primer mundo y más, tiene apenas un poco más o casi el doble ganado de Paraguay. Imagínate lo que es todo lo que es Australia, casi un continente. Sí, es un continente. Con el doble ganado pasa a ser primer mundo y más, tiene unos ingresos per cápita tremendos, tiene una serie de ventajas. Y Paraguay, lastimosamente, se considera... Paraguay lastimosamente no crece, Fito. Es reconocido por todos los países del Mercosur y otros más que el único país que tiene condiciones en que la ganadería crezca es Paraguay. Está demostrado, Fito, que va a faltar carne en el mundo. Eso está demostrado. Se tiene que producir, creo que 25% más para el 2030. Hace poco se festejaba... Ahora, el 2030 está a la vuelta de la esquina, sí. Mira, hace poco se festejaba el bebé 8.000 millones, ¿verdad?, de habitantes, y la población sigue creciendo. El problema de Paraguay es que yo creo personalmente que no tuvo oficio ni no tuvo la visión de abrir mercado. Paraguay no, para que vos te hagas una idea, los organismos internacionales consideran que Paraguay tiene un índice, se llama, de apertura de mercado de alrededor del 16%. Es bajísimo. Y Uruguay tiene casi el 60%. Sí, también Uruguay tiene, y Argentina, y que está en gravísimos problemas, tiene una atracción de inversión extranjera directa 10 veces más grande que la nuestra, ¿verdad? Es claro, porque básicamente entre el 2000, nuestro problema es que estamos ausentes en Asia, en concreto.
Te vuelvo a decir, Estados Unidos con suerte nos va a comprar el 9, el 10% Y de la estar carne. ausente en Asia, China principalmente, que tiene una población gigantesca, ¿verdad? ¿De qué depende? ¿Es una cuestión de decisión política, diplomática, de no establecer relaciones con China comunista? ¿Por qué? Porque nosotros somos aliados de Taiwán. ¿Ese es un obstáculo para el mercado de la carne? Sí, claro. O sea, yo no quiero entrar en la discusión geopolítica porque es una decisión del gobierno finalmente, ¿verdad? No nos atañe a los productores, pero claramente la única posibilidad que tiene la carne paraguaya de llegar a cualquier mercado de Asia es que existan en primer lugar relaciones diplomáticas. Mucha gente dice, Fito, ¿cómo es posible que se exporta sésamo? ¿Cómo es posible que se exporta tal o cual cosa? El problema es que, a diferencia de todos esos productos, la carne es un alimento en estado natural que requiere de certificados de inocuidad, de sanidad, y esos certificados en todo el mundo solamente se otorgan a través de los organismos oficiales. Claro, Si pasan vos- por la vía diplomática. Claro. Cualquier mercado, cualquiera que vos escuchás que se abrió inicialmente por un tema diplomático. Mira, ¿quiénes consumen carne? Consume carne por excelencia la clase media. Es la clase media la que consume carne. Y se espera que en el 2030 la clase media del mundo esté en alrededor del 66% en Asia-Pacífico. O sea, ahí Ahí es se el va a mercado. concentrar el consumo, sí. Y para que vos te hagas idea cómo cómo fue el cambio en los mercados regionales de importadores de la carne. Entre el 2012 y el 2022, Asia-Pacífico aumentó su importación de carne 128%. En 10 años. En 10 años. Europa bajó 31%. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que cada vez aumenta el nivel social, empiezan otras Claro. expectativas, otras cosas. En cambio, la clase media, la clase pobre que pasa a la clase media, es la consumidora de carne por excelencia. En Mario, el caso... claro, te tengo que consultar los cuestionamientos que hay respecto a la producción de carne en términos de, digamos, producción sustentable, todo lo que tiene que ver con emisión de gases, todo lo que tenga que ver, digamos, con la sustentabilidad y la ecología, digamos, todo este movimiento que plantea que la producción de soja, de carne, puede ir generando, digamos, daños ambientales. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, acabamos de terminar una audiencia pública hoy en el Congreso con referencia a ese tipo de cosas, ¿verdad? En particular de la mal llamada carne artificial, porque de luego existe una ley que ya prohíbe en Paraguay que se denominen así. Paraguay tiene, en cuanto a la producción paraguaya, la producción agropecuaria paraguaya es esencialmente amigable con el medio ambiente. Es también socialmente incluyente. El sector paraguayo, y hoy uno de los pilares para hablar de sostenibilidad es que sea ambientalmente amigable y Sí. te voy a decir Incluyente socialmente incluyente, ¿verdad? Hace poco oficialmente se comunicó que el Paraguay tiene alrededor del 39% de toda su superficie son bosques. Eso es ahora, hace semanas. También se comunicó, en el caso de, no es un tema mío, que más del 90% de toda la soja inclusive proviene de áreas que tuvieron un cambio de uso de la tierra anterior a las restricciones. O sea, la producción paraguaya es sustentable, que no te quepa duda. Tiene un problema en la tercera pata de la sostenibilidad, es que sea económicamente rentable. No hay producción que no se considere sustentable si a la vez de ser ambientalmente amigable, socialmente incluyente, no sea también económicamente rentable. Hoy la ganadería está atravesando un momento muy difícil, está pasando por una debilidad muy importante en la parte económica, en la parte financiera, sencillamente, Fito, por lo que decíamos antes, ¿verdad? Imagínate vos, estamos fuera del 63% de los mercados, estamos con problemas, en algunos casos hasta graves, como tuvimos el año pasado para salir con nuestra carne, y entonces se está poniendo en riesgo que sea sustentable desde el punto de vista económico, sí. ¿verdad? Ahora bien, hoy decíamos precisamente en esta reunión, mucha gente cree
Para mí, personalmente, parte de todo esto que se habla de que el ganado contamina, de que el ganado produce excedente de gases de efecto invernadero y otras cosas más, nace desde luego con cómo se cataloga el CO2, que es un gas muy importante para la vida, para el desarrollo inclusive de las plantas. Por ahí nace luego la gran discusión. Pero aparte de eso, estas carnes o estas mal llamadas carnes que provienen a partir de células, estas se producen con unos bioreactores que son tremendamente demandantes de energía. O sea, estos tienen gases de efecto invernadero, si los queremos comparar con el sector productivo, inclusive superiores. Lo que pasa es que existe, ¿cómo te diría? Existe una película que es la que se instaló en algún momento. Yo creo que ahora ya eso está empezando a neutralizarse, desde luego, con todas las situaciones en que se le atacó inmisericordiamente a la vaca. ¿Cómo pensar que un país como Paraguay, que vos imaginate, Fito, tiene 0,09% del efecto invernadero del mundo? O sea, el Paraguay no alcanza un nivel que ni siquiera pueda ser considerado relevante. Por eso es que el Paraguay, Fito, desde luego no está entre las naciones que pueden mitigar el cambio ambiental, sino que tiene que hacer una adaptación nomás al cambio ambiental. De manera que la producción bovina de carne del Paraguay es una producción absolutamente sostenible siempre y cuando se pueda mantener la parte financiera, que sea económicamente rentable. Y tiene un factor importante, ya que me decís, es socialmente incluyente. Nosotros en los números que manejamos en la Asociación Rural y en otros gremios, porque estamos trabajando todos los gremios ganaderos juntos hoy, estimamos que estamos ahí nomás entre 270 y 300.000 personas que trabajan directamente en el campo. Directamente, ligado a la cadena de valor de la carne, ¿verdad? Sí. Ligado a la cadena, porque la carne como tal no son solamente los productores, la carne es también servicio de transporte, servicio financiero, servicio de comercialización, las industrias, todo esto, y todo eso ocupa alrededor de, 270, 200, 300, hasta 300.000 personas incluso, de manera que inclusive para los objetivos tan mencionados por este nuevo gobierno de crear más fuentes de trabajo, la producción bovina de carne está en condiciones de ayudar muchísimo. Finalmente, y ya que mencionabas justamente al nuevo gobierno, desde la ARP, desde la Comisión de Carne de la ARP, en la cual estás, Mario Valmelli, ¿cuál es tu mensaje para el gobierno actual, para el nuevo gobierno? Mi mensaje, si vos querés, yo creo que es un mensaje casi más personal que gremial, pero que creo que muchos coincidimos. Nosotros no podemos soltar una rama sin agarrarnos antes de la otra. Todos querríamos tal vez tener menos dependencia climática, aun cuando, te reitero, países como Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, tienen la misma matriz económica que tenemos nosotros. Pero si la visión de estos nuevos gobernantes es diferente, de todos modos, mi mensaje para ellos es: no le suelten la mano al sector agropecuario, porque el sector, hasta haber asegurado lo otro, porque el sector agropecuario es el sector que mantiene el país, el sector es el sustento de la economía. Y te voy a dar un dato más: 67%, porque hoy todo el mundo habla del dólar blue, de la devaluación en este país y en otro. Fíjate vos, 67% de todas las divisas que entran al Paraguay entran del sector agropecuario, 2.000 de la carne. ¿Vos te haces idea de lo que sería el mercado cambiario si faltasen 2.000 millones de dólares en Paraguay? Claro, sube el dólar terriblemente. Terriblemente. Y tenemos otro punto más con el sector ganadero. No, esto no va en contra del agro, aclaro, pero para solamente apoyar un poco más el sector productivo. El sector agrícola importa y exporta en dólares, de manera que la mayor parte del movimiento es en dólares, lo cual también es una fortaleza para la economía. Pero el sector ganadero
cambia esos dólares, recibe dólares y vuelca en un alto porcentaje, para no decir la gran parte, Sí. al mercado cambiario. O sea que es O sea, el sector dólar ganadero necesita guaraníes para producir. Claro, porque la gran parte de sus insumos están justamente en guaraníes. Por ese motivo es que desde la óptica exclusiva del mercado cambiario, la relevancia del sector ganadero es realmente Importantísima. muy importante. Son 2.000 millones de dólares. Mario Valmelli, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta noche aquí con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Ojalá que el gobierno no le suelte la mano al sector agropecuario, que entienda de que nosotros estamos subidos con la misma visión de ellos, desarrollar el Paraguay. Sobre todas las cosas podemos apuntalar la creación de mayor cantidad y en volumen, y con números reales de mano de obra, pero necesitamos mercado. En instantes, después de la pausa, nosotros vamos a hacer un contacto vía Zoom con Maggie López. Ella es politóloga y vamos a hablar de la situación electoral, política y económica en Argentina, que va rumbo a la segunda vuelta. En instantes, a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como anunciábamos en este bloque queremos analizar lo ocurrido el domingo pasado en la primera vuelta de las elecciones generales, elecciones presidenciales en Argentina. Para eso está con nosotros Maggie López vía Zoom. Ella es politóloga, siempre que está en Paraguay viene y nos visita y nos ayuda muchísimo para entender lo que está ocurriendo y sobre todo nos ayuda mucho a entender las relaciones entre Argentina y Paraguay, Paraguay y Argentina. Maggie, contanos por favor, ¿se esperaba lo ocurrido en esta primera vuelta con la victoria del justicialismo, la victoria de Massa en las elecciones? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Se trabajó mucho, podríamos decir, para ese resultado, sobre todo por parte del movimiento que sigue a Sergio Massa. Fue sorpresivo porque pasar de tercero en las PASO, que serían las primarias, Sí. En Argentina, a primero en las generales, es un salto, dio un salto numéricamente muy grande, que repercutió en casi un 9% de votos más, y logró dar vuelta territorios en los que había perdido con bastante desventaja, digamos, lo cual hizo que fuese sorpresivo, pero digamos, es una sorpresa que se trabajó, no es, se hizo mucho en varios frentes. En el frente, bueno, Massa, que es el candidato a presidente, es en este momento el ministro de Economía, que sería un paralelo al ministro de Hacienda en Paraguay, tomó un conjunto de medidas para tratar de reducir la inflación, que es el mayor problema que atraviesa la economía argentina en este momento. Además, se hicieron algunas medidas de asistencia más focalizadas, es decir, para personas en extrema pobreza o personas retiradas, es decir, jubiladas. Y además se trató de incentivar el consumo por medio de programas de devolución de IVA y otro conjunto de medidas más asociadas al mundo de lo económico, pero eso no es lo único que se hizo. La realidad es que también hubo un montón de lo que puede llamar desde la ciencia política la micromilitancia, es decir, la militancia más desde las bases, golpear la puerta, convencer al vecino, ir a hablar con tu primo, con tu abuelo, con aquellas personas que sabes que pueden tener alguna especie de, digamos, alguna elaboración conjunta respecto a qué sociedad quieren y tratar de hacer ese convencimiento. Y agregaría un tercer trabajo que quizás es más difícil de medir, que tiene que ver con la intervención de las bases de la Iglesia Católica. ¿No? Milei y algunos de sus asesores o algunos de sus posibles ministros, en caso de que llegue a la presidencia luego del balotaje, habían dado declaraciones bastante hostiles respecto al Papa, el Papa que actualmente es argentino, obviamente, y a la Iglesia en sí, y incluso habían propuesto romper relaciones con el Vaticano. Si bien Argentina es un país que ha logrado con cierta efectividad separar Iglesia de Estado, si queremos pensarlo así, por un conjunto de medidas que se han tomado en términos de legislación, la realidad es que la Argentina sigue siendo un país fuertemente católico. Entonces este tipo de acusaciones, si bien no toda la Iglesia salió a hablar al respecto, pero el Papa se expidió, dieron varios mensajes, y también hubo en el medio, entre las PASO y las elecciones generales, nuestra peregrinación a Luján, que se parece mucho a la que en Paraguay se hace en diciembre acá a Cupé, para que busquemos un paralelo, y esa es una peregrinación de las bases jóvenes de la Iglesia Católica, más de la juventud, digamos, creyente y religiosa, que vive su religiosidad desde una práctica más de base,
y ahí hubo muchos mensajes, no a favor de Massa, eso hay que decirlo, sí, sino en contra de Milei. Y eso tuvo un efecto que también arrastró voto a Massa. ¿Podrían considerarse estas medidas también, que decías, medidas económicas, también la micromilitancia y todo lo que tenga que ver con las bases de la iglesia, como, digamos, medidas de equilibrio o contra el discurso y lo que planteaba Milei? Porque, a ver, todo lo que tenga que ver con asistencia, con ayudas sociales, era radicalmente criticado o ferozmente criticado por Milei. Todo lo que tenga que ver con la militancia y todo lo que tenía que ver en este caso con las relaciones con el Vaticano y la Iglesia Católica eran parte del discurso de Milei. ¿Fueron errores de Milei? Bueno, hay que ver si fueron errores, si fueron excesos o si se le escapó algo que piensa y que debería haber ocultado. O sea, errores no fueron porque tienen que ver con una forma de concebir el Estado y de concebir las estrategias económicas del Estado, ¿no? Digamos, su idea de que el Estado debe facilitar la proliferación de los mercados y el Vaticano no genera esa facilidad. Entonces no es que dijo algo basado en una discriminación específica, sino en que no corresponde a un cuadro de cómo percibir la economía y la intervención del Estado. Eso por una parte. Por otra parte, sí hubo algunas declaraciones que fueron excedidas, como habilitar la venta de órganos, pedir que los padres, o sea, los progenitores varones no se hagan cargo de sus hijos ni pasen alimentos, hablar de la no obligación de alimentar a los menores, o sea, cosas que realmente ni siquiera en países muy conservadores existe un consenso tan abrumador en contra de los derechos a la vida, digamos, ¿no? Sí. Y ahí sí hubo un exceso en las declaraciones, que más que Milei fue su entorno, fueron sus candidatos a diputados, muchos de los cuales, por cierto, ya son diputados a partir de la elección de las generales, digamos, que van a estar en la Cámara, que van a estar conviviendo en un debate democrático. En Paraguay saben muy bien lo que es tener una Cámara de Diputados en la que conviven voces que dicen cosas increíblemente difíciles de soportar, así que no es novedoso para Paraguay. Sí. Pero sí lo que sucedió fue que esas declaraciones, que a veces son más voluntades, realmente es muy difícil que, aunque sea presidente Milei, pueda habilitar la venta de niños o la venta de órganos. Digo, a veces son más deseos que realidades, pero sí construyeron una especie de conciencia de que ese proyecto puede ir en contra de algunos basamentos elementales que ya estamos como humanidad, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, lo tenemos más o menos en todos los países, ¿no? Si tuviera eso que sí hacer, generó como un... Claro, como un miedo, digamos, ¿verdad? Como una reacción, pero si tuvieras que hacer un análisis del discurso de Massa y Milei después de las PASO, ¿qué los diferenció? Bueno, hubo algo, o sea, los diferencia en primera instancia que Massa, después de las PASO, lo que empezó a hacer es una campaña mucho menos rabiosa, mucho menos enojada. Y Milei siguió, digamos, con ese discurso más belicoso, más de enfrentamiento, más de radicalización, que sí, como estrategia política es muy buena, porque Milei convocó a 1/3 de la población, lo votó en las primarias el 30%, que estuvo de acuerdo con eso, o sea que había una decisión política de radicalizar eso en términos de que se hiciera sobre esa base un afianzamiento de la gente que ya lo votó, y a partir de ahí conquistar nuevos votos. En cambio, Massa hizo toda una retórica más pacifista, más de pensar en el futuro, más de mancomunión. Digo una retórica porque no quiere decir ni que Milei vaya a habilitar la venta de órganos y gana, ni que con Massa seamos toda una comunidad unida. Es una decisión estratégica de discurso político y fue muy diferente. Y además lo que sí sucedió fue que se hicieron muy visibles muchas voces del entorno de Milei y no tanto del entorno de Massa. Massa siguió centralizando la comunicación en sí mismo en este proceso, en este periodo, y Milei, en cambio, abrió la puerta, y los medios le abrieron la puerta a gente de Milei. Porque también hay que hablar de cómo los medios llaman a quién, cuándo y a decir qué, y qué permiten los periodistas y las periodistas que los candidatos digan o no digan. También, ¿no? Hay una forma de incentivo mediático para la gente de Milei que se dio en este proceso. Pero no como una operación contra Milei, sino como algo que generaba, digamos, rating y llamaba la atención por las declaraciones que hacía el entorno de Milei.
Exactamente, era una bomba de rating, porque decían cosas que los que nos horrorizaron, quienes nos horrorizamos de eso lo mirábamos para horrorizarnos, y quienes están de acuerdo lo miraban pasionalmente, y generaba entonces un consumo que podía ser irónico o realista, pero generaba bytes y clics, claro, y mirar y compartir el video y reenviarlo y demás. No una operación para nada. Massa, cuando decías, centró, digamos, la atención, el discurso en su persona, en sus propuestas, ¿se separó de Alberto Fernández y de Cristina durante este periodo posterior a las PASO? Mira, en la campaña de Massa hay expertas, en la red de politólogas que yo conformo, hay expertas en esto. Estuvo bastante escindida de Alberto Fernández. Hubo algo que tuvo que ver con Paraguay, que lo traigo de ejemplo porque seguro ustedes lo pueden referenciar perfecto. Cuando fue la crisis del peaje de la hidrovía, Sí. En Paraguay recibió Santiago Peña y de Argentina fue Sergio Massa, no fue Alberto Fernández. Alberto Fernández está corrido de la escena hace meses, tiene un gobierno con muy poca aceptación, ni siquiera pensó en la reelección, digo, no le aportaría en este momento un caudal de votos, de hecho le aportaría más resistencia que otra cosa. Sí. Y Cristina, como bien sabemos, si bien dio su anuencia y dio su apoyo a la candidatura, Massa y Cristina traen una historia que ha sido muy fluctuante, han sido muy cercanos, luego se han alejado, bueno, que fue cuando Massa se fue del kirchnerismo, y ahora si bien entonces ella respaldó y es la que anunció la candidatura de él es casi como se quiere presentar como que se rompió la grieta, como que la idea de kirchnerismo versus macrismo ya no funciona y que entonces hay que buscar un candidato que no represente esa grieta. Ahora, esta relación, digamos, también pendulante de Massa con otros sectores, con Macri, por ejemplo, ¿cómo puede irle a Massa en la segunda vuelta con los votos del macrismo? Bueno, esa es una buena pregunta porque Macri eligió una candidata, acá se compitió entre Larreta y Bullrich. Larreta era un candidato, si se quiere, dentro del macrismo más progresista y Bullrich es una candidata más conservadora dentro de ese mismo frente. Al haber perdido Larreta, se considera que los votos de Larreta son los que se podrían haber filtrado hacia Massa, que quizás ya se dio esa traslación, porque si vemos la diferencia entre las PASO y las generales, vamos a ver que Bullrich perdió puntos y los ganó Massa. No solo perdió puntos Milei, que fue bastante poco, sino que la que más significativamente perdió fue Bullrich. Entonces es posible que ya haya habido una fuga o una decantación de esos votos hacia Massa frente al miedo de que gane Milei. Está, digamos, bastante confirmado que el voto duro de Bullrich, que es un voto más conservador, no se va a volcar a Massa. Aunque incluso van a votar a Milei, aunque fuese un candidato que no les gusta. Sí. Pero lo que pasa es que la construcción del macrismo es tan fuertemente antikirchnerista que quienes adhirieron a ese proyecto político por esa causa, que es una causa válida, digo, no la estoy impugnando, no van a querer votar a alguien que viene del frente kirchnerista. Entonces se van a caer los votos hacia Milei para que no gane un kirchnerista. Esa sería la lógica. Sí. Después están los otros frentes, que son el partido de Miriam Bregman, que es el partido trotskista, que es un partido que consiguió 2.9% de los votos, que vendrían bien también, hay que ver hacia dónde se vuelca. Claro. En general el trotskismo en Argentina se vuelca siempre a pedir voto en blanco. Y después está Schiaretti, que es un gobernador peronista de Córdoba, que conquistó 7% de los votos. Estamos saliendo en vivo en la tele desde una oficina pública, así que van a ver a todo el mundo acá charlando atrás. Pido disculpas. No, que tranquila, May. Conquistó el 7% de los votos y hay que ver hacia dónde decantan esos votos del peronismo de Schiaretti. Es interesante pensar que Schiaretti se había acercado a Larreta, es decir, se había acercado al partido de Macri. Ajá. Y Macri no aceptó la incorporación de Schiaretti. Macri, digamos, en cierta forma expulsó al schiarettismo. ¿Por qué? Porque viene de Córdoba, porque es peronista, porque tiene otra base, otra construcción más federal. Y ahora hay que ver qué pasa con Schiaretti, si se venga de que lo rechazaron y llama a votar a Massa, si llama a votar en blanco o si apoya a Bullrich. Por último, te preguntamos la estructura versus, digamos, lo que tenga que ver con campaña en redes y todo lo que generan los medios de comunicación. ¿Qué pesa más en este caso para la segunda vuelta? Yo creo que en este momento va a pesar más la estructura que las redes. En las PASO las redes tuvieron las PASO las redes son las que explicaron por qué
que gana Milei, a pesar de no haber hecho una campaña particularmente cara. O sea, me hace acordar mucho, y ustedes lo sabrán mejor que yo, el caso de Paraguayo-Cuba, ¿no? Esa sorpresa cuando mete el 20 y tanto % de los votos y no tenía casi plata para haberlo hecho, y ahí nos damos cuenta del peso de las redes. Lo que pasa es que después, cuando eso ya se descubre como un mecanismo, bueno, las estructuras partidarias y las estructuras estatales tienen ciertas herramientas para, con, digamos, presencia y peso, ¿no? Algo que podría ser perfectamente el Partido Colorado en Paraguay, tener mucha presencia muy local, municipal y pequeña que puede contrarrestar un poco ese efecto que antes ni se veía. Primero hay que saber lo que está pasando para poder resolverlo, digamos. Ahora se supo que el poder estuvo en ese espacio. Maggie, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, los datos son importantísimos y nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra en la segunda vuelta en Argentina porque estamos íntimamente relacionados. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, nos vemos pronto, que estén muy bien. Estuvo con nosotros Maggie López, politóloga, y con esto cerramos la edición de hoy de En Contexto. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz. Buenas noches.